1973 fue un año decisivo por múltiples razones. En primer lugar, terminó la dictadura militar que se había iniciado en 1966 y que tenía como presidente en ese momento al general Lanusse. Además, fue el año en el que el peronismo pudo volver a presentarse por primera vez en elecciones después de una proscripción de 18 años y el año en el cual Perón volvió al país. Y también en el 73 estallaron las tensiones internas al peronismo entre la izquierda y la derecha, y por eso para mucha gente fue un año que empezó como una gran esperanza y terminó con un gran desencanto. El año empezó con la campaña electoral para las elecciones presidenciales, en las cuales, como Perón no podía presentarse, designó en su lugar al dirigente peronista Héctor Cámpora. La campaña fue llevada adelante por el sector de izquierda del movimiento, lo que Perón llamaba la Juventud Maravillosa. Terminó en un triunfo. Cámpora sacó casi el 50% de los votos y se dispuso a asumir el 25 de mayo del 73. Ese día fue una gran fiesta popular. Había una plaza de Mayo colmada y cientos de miles de personas en las calles. Estaban presentes el presidente socialista de Chile, Salvador Allende, y el presidente socialista de Cuba, Osvaldo Ortigoz, como una forma de mostrar el giro hacia la izquierda que se estaba viviendo en América Latina. Esa misma noche se produjo la realización de una de las promesas de campaña, que era la libertad de los presos políticos, muchos de ellos integrantes de organizaciones guerrilleras. Una multitud se dirigió a la cárcel porteña de Villa Devoto para garantizar esa liberación, en lo que se conoció como el Devotazo. En los días siguientes hubo un clima de euforia por el fin de la censura y el fin del autoritarismo, y los peronistas esperaban que ahora su líder, Perón, volviera al país. Para la izquierda del movimiento peronista había llegado la hora de construir la patria socialista. A este periodo se lo conoce como la primavera camporista, pero fue una primavera que duraría muy pocas semanas. Durante los años de proscripción, el peronismo como fuerza política creció notablemente, al punto que en el propio movimiento convivían un ala izquierda y un ala derecha, que con Perón en el exilio se disputaban la primacía y la interpretación del movimiento. La derecha peronista se identificaba con los sectores sindicales y el peronismo tradicional. Reafirmaban las 20 verdades peronistas, que eran los mandamientos de la doctrina que todo buen justicialista debía respetar, e interpretaban el regreso de Perón como la vuelta a las políticas de justicia social, soberanía política e independencia económica. En la izquierda militaban en su mayoría jóvenes que justificaban su pertenencia al movimiento tanto en el llamado de Perón al trasvasamiento generacional como a la identificación del peronismo como un socialismo nacional. Para ellos, la vuelta de Perón, bajo la consigna de lucha y vuelve, era la forma de garantizar el paso del peronismo al socialismo. Las tensiones entonces entre estos sectores eran bien manifiestas, pero encontraron en Ezeiza el escenario para la confrontación armada. Esta inicial discusión por ocupar los lugares más importantes en el palco derivó en una batalla campal en la que se enfrentaron las huestes del coronel Osinde y militantes que luego formarían parte de la AAA, es decir, estos sectores vinculados al ala derecha del peronismo, con los militantes armados de la tendencia revolucionaria. Nuevamente volvieron a producirse incidentes. 1973 fue un fuerte año de crisis mundial cuando el petróleo se incrementó su precio, producto del boicot que los países exportadores de petróleo, los países de la OPEP, establecieron contra Estados Unidos y otros países en repudio a la política que Israel estaba desarrollando en Siria y en Egipto. Justamente ese año se produjo la guerra de Yom Kippur, o la guerra de Ramadán o guerra de octubre, cuando Israel atacó a Egipto y Siria, es decir, dos países árabes donde la resistencia palestina era muy importante. Al mismo tiempo que se producía esta crisis en Oriente Medio y esta crisis del petróleo, se dieron en París conversaciones de paz importantes que llevaron a los acuerdos de París para garantizar el retiro de las tropas de Estados Unidos que hace casi una década estaban interviniendo en Vietnam. Ese mismo año en América Latina se dieron dos procesos políticos fundamentales. El primero, el 11 de septiembre de 1973, cuando Pinochet, el jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, con la asistencia de la CIA y de Estados Unidos, produjo un golpe contra el gobierno de Salvador Allende, el primer presidente socialista que había llegado al poder por elecciones en América Latina. Ese mismo año también se produjo un golpe de Estado en Uruguay que iniciaría 12 años de gobiernos militares. Por la liberación de la patria del yugo marxista y la